Recibimos en la mañana, así son las cosas, al especialista en temas judiciales, Oscar Testa. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo en orden, sí, lindo, está fresco. ¿A usted le gusta este clima? Digamos que después de tanta seca que hemos pasado, Sí. el hecho de ver un poco de humedad en el ambiente me parece Para maravilloso. su producción frutícola esto es excepcional. También para el ánimo también me ¿Sí? viene bien. Sí, obviamente, las plantitas lo agradecen. Se lo agradecen mucho. Bueno, que ha habido una buena producción cítrica. Miren los temas que nos hemos metido este Sí, año, ¿no? sí, tengo una amplia producción de naranja, por lo menos. No tanto de otro, pero naranja y limones sí, muy bueno. Bueno, muy bien. Le estamos dando tiempo para que arranque su computadora. Ya estamos casi. Bueno. Vamos a ver, sí, 26 días del abuelo, está todo en orden. Un saludo a todos los abuelos. A todos los abuelos, ¿los saludaron ustedes? ¿Le regalaron algo? Sí, no regalar nada, no, pero el feliz día, sí, desde tempranito, los nietos, antes de ir a la escuela, ya estaban manifestándolo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos al asunto de hoy. Vamos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de anular un tramo de la sentencia del famosísimo juicio de la Perla, que fue el juicio por violación a los derechos humanos más importante que hubo en la provincia de Córdoba. Se dictó esta sentencia ya por el mes de agosto del año 2016, ya van a cumplir 6 años de esta sentencia. ¿A qué se debió el recurso o que la empresa o lo que queda de la empresa o los directivos de la ex empresa McEntor hayan terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el tribunal que se encargó de juzgar en ese momento a Videla, al cachorro Menéndez y a otra cantidad de militares, policías, etcétera, rechazó el reclamo de la empresa de ser también considerada víctima de delitos de lesa humanidad, entendiendo que cuando la empresa fue intervenida por la dictadura, allá por el año 77, estamos hablando de casi medio siglo ya, por lo menos 45 años, los derechos de la misma no se vieron alterados porque en esa intervención contó con el control de un juez federal que fue el doctor Zamboni Ledesma. Eso resolvió el fallo del Tribunal Oral Federal de Córdoba. La empresa lo apeló. Obviamente. Agotó todos los recursos y terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a la empresa, entre otras cosas porque voy a hacer un pequeño relato de cómo fue la situación. En el año 77 es intervenida acusando a la empresa y a sus directivos de financiar a la guerrilla. Ese fue el motivo, digamos, público por el cual las fuerzas del orden, en ese momento del desorden, mejor dicho, exactamente, se hicieron cargo de la empresa. Así es. Por ser financista de la guerrilla, la empresa, ustedes se corren a un costado, la empresa la empezamos a administrar nosotros. Una de las formas en las que se administraba la empresa y del control que ejercía Zamboni Ledesma es que cada decisión que se tenía que tomar, Zamboni Ledesma oficiaba al tercer cuerpo de ejército para que el tercer cuerpo de ejército diera instrucciones respecto de cómo debía operar en esas situaciones. La cuestión es que nunca se pudo probar absolutamente nada de que la empresa McEntor estuviera financiando la guerrilla. McEntor en aquel momento era una de las 3 empresas más importantes del país en materia de empresas constructoras. Y había ganado en el año 74 la licitación para la construcción del segundo acueducto entre Villa María y San Francisco, que era una obra de gran envergadura realmente, de la cual pretendía la transferencia de esa licitación, la que en aquel momento era la empresa más importante en materia ¿cómo se llama?, de construcciones pactadas entre empresa y Estado, y que era propiedad del señor Macri padre. De Franco. De Franco Macri, efectivamente. Bien, McEntor se negó a transferir ese contrato y ese habría sido el único motivo lógico
por el cual los militares intervinieron en la empresa a través de una falsa acusación que terminó con la destrucción de la empresa. Entre otras cosas, hablo de destrucción de la empresa porque a consecuencia de que los directivos no pudieron ejercer el control de la misma en el año 2002, el Estado, a través de honorarios regulados a abogados que intervinieron en la causa de la quiebra, decretó la quiebra definitivamente y desapareció la empresa. Lo que no tuvo en cuenta y que se alegó precisamente en el juicio de lesa humanidad del Tribunal Oral Federal de Córdoba es que la quiebra había sido consecuencia directa de las violaciones a los derechos humanos en una causa imprescriptible como era precisamente la causa La Perla. Repaso para que, por si algún desentendido de esta situación no lo advirtió. La dictadura militar en complicidad. Ese es el punto. Franco Macri, con el grupo Macri. Y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial Federal. Exactamente. Ahí está la alianza que llevó a la caída de la empresa Mackentor y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho responsable al Estado argentino de tener que reparar todo eso. Entre otras cosas, lo vamos a pagar nosotros el chiste. ¿Y quién es Mackentor hoy? ¿Que ha quedado algo? No ha quedado prácticamente nada, es decir, pero sí a los directivos y los dueños exactamente de la empresa, que era una empresa muy particular también, y yo creo que ese es otro elemento que también ha sido tenido en cuenta, porque era una empresa con participación en las ganancias de los equipos técnicos y los empleados que trabajaban con ellos. Algo que obviamente eran subversivos ellos, claro, más que, digamos, era subversivo para el concepto empresarial que tenía no solamente los militares, sino también todo el statu quo de aquel momento, y le vino como anillo al dedo esa organización interna para decir que eran financistas de la guerrilla, precisamente, intervenirla, ponerla bajo control judicial de Zambón y Ledesma. Zambón y Ledesma, para quienes no lo recuerdan o que no lo tienen presente, debe haber sido tal vez el lacayo más fiel que tuvo la dictadura en Córdoba para ejercer absolutamente, convalidar judicialmente absolutamente todos los objetivos que la dictadura se fijaba. Desde la desaparición, justificación de tortura, robo de niños, etcétera, etcétera. Digamos que Zambón y Ledesma no está en el podio de los genocidas pura y exclusivamente porque se murió a tiempo en el año 83. Los Macri, que empezaron la dictadura con 3 empresas propias, una de estas era la constructora. Exactamente. Y que terminaron la dictadura con 40 empresas. Así ¿no? es. Un grupo empresario, no es Mauricio, es el padre. No, claro, la empresa se llamaba Supercemento. Exactamente, no es Mauricio, sino el padre Franco, exactamente, el que en connivencia con los militares hicieron, entre otros, desastres como este, ¿no? Supercemento era propiedad del grupo Macri, de Julián Astolfoni y de un señor que fue bastante conocido en su época, yo supongo que ya está fallecido también, que era Filiberto Bibiloni. Alguien de la Cámara de la Construcción, alguien que realmente allá 30 años atrás era y ellos presionaban para que Mackentor le transfiera la obra. Exactamente, transferirle la licitación que había ganado Mackentor antes del acceso de la dictadura, y Mackentor se negaba rotundamente a transferirlo y hacerlo. A consecuencia de ello fue todo esto. Vaya a saber cuál es el monto del reclamo, ¿no? Y evidentemente que ahora empezarán los juicios civiles para indemnizar todo eso, y realmente no va a ser poca plata, de eso no cabe ninguna duda. Bueno, y esa decisión de la Corte Interamericana es obligatoria para la Argentina. Es obligatoria precisamente en función de los reconocimientos que tiene la Corte a través de los tratados internacionales, y tienen reconocimiento constitucional. Es decir, no hay forma de sacarle el cuerpo a ese tema. Qué poca memoria que hacemos los argentinos respecto de los acontecimientos, de lo que ocurre, ¿no? La verdad que sí, por eso, es decir, traerla a esta situación hoy en día importa mucho,
precisamente porque forma parte de la construcción de la memoria. Todo eso que se pretende establecer, decir nunca más una dictadura militar, yo creo que el nunca más debería ir bastante más allá también, y de una vez por todas tendríamos que tratar de complicidades, porque digamos los militares no es que lo vaya a justificar ni nada por el estilo, pero fueron el brazo ejecutor de decisiones que se tomaron en otros ámbitos también, entre ellos el empresarial, el judicial, el eclesiástico, etcétera. Y qué manchado de sangre que tienen muchos civiles, sus manos, sus negocios, por lo que hicieron durante la dictadura, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y así todo todavía están peleando como gato panza arriba, como se dice en criollo. Algunos de ellos, como por ejemplo Blaquier, que se niega sistemáticamente e interpone todo tipo de chicanas y de recursos para tratar de no ir a juicio, donde sabe que muy probablemente vaya a terminar condenado. Gracias, Oscar, como siempre, un lujo. Estaremos nuevamente aquí el jueves. Oscar Testa, los temas judiciales en la mañana, así son las cosas. Así son las causas.